Bueno, bienvenidos. Vamos a hacer una transmisión hoy de Inteligencia Orgánica del Origen. Hoy estoy súper acompañada, Lucre Shepard, coequiper de labor de Inteligencia Orgánica del Origen. Queríamos transmitir hoy, compartir una información. No me quiero poner seria hoy, porque suelo compartir seria cuando en realidad vivimos cagándonos de risa de todo lo que sucede en esta locura que estamos viviendo. Y bueno, la idea es compartir por eso, porque no nos podemos comer toda la fiesta y la torta sola. Básicamente, no nos queremos comer la torta sola. Así que bueno, vamos a empezar a hacer unas transmisiones juntas para compartir estas experiencias que estamos teniendo. Y hoy es la primera vez que vamos a compartir juntas. Ya lo dije como 3 veces, pero bueno, no tengo un curso de oratoria hecho todavía. Es lo que hay. Pero bueno, quédense con lo que sirve. Bien. Bueno, vamos a compartir hoy específicamente cómo fue que Lucre entra en la información de inteligencia orgánica del origen. Y en realidad no es que entra porque no es un lugar para entrar. La inteligencia orgánica del origen la tenemos todos como disponibilidad, está activa en todos los humanos, pero no todos tenemos el entendimiento de qué es y para qué funciona. Y hoy queremos transmitir para qué sirve estar en conciencia de que esto existe, que es un atributo humano, en qué nos cambiaría la vida, en qué nos mejoraría. Y no es tampoco un speech de ventas porque es algo que se activa solo y lo tiene cada humano. O sea, no es que estamos viendo inteligencia orgánica del origen, no, tampoco. Pero bueno, sí un atributo genético humano nuevo. Vamos a empezar a utilizar todos los seres porque ha cambiado la emisión solar ya medida desde el Sol. También ha cambiado la frecuencia de la Tierra, entonces, bueno, es normal que cambie nuestra biología, nuestra genética y bueno, en lo personal estoy como divulgadora de esta información porque, nada, ha dado frutos en mi vida y en la vida de un montón de seres que he tenido el honor de acompañar, entonces me encuentro ahora como divulgadora y bueno, básicamente hoy va a ser como una pseudo entrevista, ¿no? Lucre aceptó una entrevista para contar nuestras experiencias que son súper fructíferas y vivimos cosas muy intensas que sentimos que siendo compartidas, nada, podrían cambiarle la vida a un montón de personas y bueno, eso, que es en vano guardarnos la fiesta, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a arrancar eso. ¿Cómo nos conocimos? En lo particular, el marco de inteligencia orgánica del origen aparece en mi vida hace aproximadamente 3 años. Eh, y nosotras, ¿cuándo fue Lucre la primera vez que... Sí, Lucre la primera vez que se encuentra con esta información del protocolo de reconexión para el no humano? Fue una sesión que sacó conmigo. Yo estaba como terapeuta acompañante de procesos evolutivos en un centro integrativo médico y holístico, se llama Alma Sana, está a cargo de 2 doctores, Andrea Arocio y Juanjo Greco. Entonces, bueno, Lucre tomó una sesión conmigo y bueno, ahí arrancamos. De todas maneras, vamos a contar que nos conocíamos desde antes, de muchos años antes, porque Lucre fue amiga y es de mis hermanas. Mi hermana más chica, Ligüe, que ahora está viviendo en México, nosotros ahora estamos en Argentina, y de mi hermana Mailén, que está viviendo en España. Así que, esta amiga, ¿de quién primero? Y ni de la más chiquita, y después de Mai. Bueno, y ahora conmigo y falta que seas amiga de mi otra hermana y ya cumpliste todo el ciclo familiar. Em, Así que bueno, también es amiga de la familia y de la casa, y bueno, en su momento ella entonces, ¿cuánto antes? Entonces te sacaste eso. 2 años, más 3 años. ¿Tres? No sé si fue 2021 o 2022. Bueno, más, bueno, entonces bueno, en esa primera sesión
yo empiezo a contarle qué era el protocolo de reconexión para no humano, ella ya venía con síntomas, con acompañamientos, no vamos a divulgar la privacidad de los síntomas, pero sí, ahí comenzó como nuestro camino ahí de encontrarnos y nada, sintonizar frecuencia. En ese momento yo la acompañé y empecé a explicarle qué significaba esto. Y en ese momento vos igual ella ya tenía síntomas de reconexión, eh, porque uno de los síntomas de reconexión de la nueva genética es empezar a ver luz con los ojos cerrados, empezar a ver frecuencia. Lucre ya llegó con esta sintomatología. En ese momento sí veías ya frecuencia de luz, veías color solamente, ahí todavía no forma. No. Ahí solo veía color, todavía no forma, y bueno, dentro del protocolo, una de las sintomatologías que yo siempre relato es que empieza con ese síntoma, así comencé yo. Sí me sucedió en el 2008. En el 2008, nada, caminando por la calle, bueno, mi historia está contada en varios videitos del canal, así que está ahí, pero hoy básicamente vamos a enfocarnos en la historia de Lucre, pero como soy leonina, siempre termino hablando yo, porque yo. No, no, bromeo. Entonces, bueno, leonino, pero tranquilos que tengo el leonino atado, con casi 5 hermanos leoninos atados. Domado, no, atado sería bien. Domado, voy bailando. Eh, y bueno, así inició nuestra historia y en pos de ello, bueno, empezó a Lucre a venir a algunas sesiones, tenía una sintomatología física en aquel momento, hasta algunos creo que un diagnóstico, bueno, después pasó el tiempo y volvimos a vernos, le acompañé en otro proceso de lectura de registros y ahí es donde, bueno, conecto con su sentido de misión. Entonces llega empieza a develarse su ID. Yo siempre hablo de lo que es el ID genético, son nuestros propósitos o nuestras misiones, que es aquella información que traemos al planeta antes de encarnar, que no la aprendemos acá, sino que si la descubrimos, la activamos, se pone en servicio, y es parte del protocolo de reconexión de los humanos que antes, las actividades que llevamos adelante, los humanos pertenecían a la etapa de supervivencia, entonces no teníamos una identificación única e irrepetible, ni sabíamos que traíamos una información previo a nacer, sino que incorporábamos toda la información acá. Esta nueva etapa que toca, que cambió de fase, de cierre genético, de la etapa de supervivencia como prima. Esta etapa, lo nuevo es esto, comprar nuestro ID, nuestra dirección va a estar en el punto de la innovación, es decir, de traer información y crear en la Tierra cosas que no haya y que traemos cada uno como individuo. Entonces, bueno, Lucre empieza a develar su ID y a través de procesos de comprender cómo funciona la biología, cómo funciona la genética, cómo es esto del no humano, y empezó a... No, yo no sé por qué terminé viendo videos mío. Después de la después del registro empezaste a conectar con información evolutiva. Sí. Y ahí bien, claro, bueno, iba a Entre Ríos a dar una... No, igual vos habías tomado la forma... Antes de Entre Ríos vos tomaste la formación online. Sí, sí. Como verán, somos bastante atemporales. Registro temporal X. Sí, el nuevo humano se maneja con una nueva forma con el tiempo. No somos ejemplo en el desorden, pero... Pero en esto que el nuevo humano se maneja de una forma nueva en relación al tiempo. Pero sí, primero entonces diste el sí a tomar una de las formaciones online. Después, bueno, yo sincrónicamente empecé a dar las formaciones presenciales por primera vez, así que bueno, las primeras me acompañó. Y era una magia total, porque era como que yo la había invitado de la nada, que ahí no éramos ni amigas ni nos veíamos seguido, simplemente había venido a algunas sesiones. Y nos empezamos a dar cuenta que había un orden sincrónico súper gracioso,
que señalaba como que, claro, no era que yo la estaba invitando azarosamente, sino que también eh, ya estaba como asignado, ¿no? Nuestro acompañamiento en el proceso. Nos pasaron muchas cuestiones como, me acuerdo que en las presentaciones me gusta ir vestida de blanco porque es rayo blanco. Y me acuerdo que te había mandado un mensaje, ay, Luce, me vino con que quiero un chalequito así, tiene un chaleco re raro, no era un chaleco normal, era un chaleco con formas raras en el cuello, eh, aparte largo, no es algo que esté de moda acá. eh, Nada, tenía muchas características que ese chaleco lo tengo guardado y lo voy a poner en mi cuadro. Lo voy a enmarcar más, quizás se me corrieron unos hilos y es tuyo y se lo tengo que devolver, pero no, no se lo voy a dejar. No, no. Encima de tu hermana, no es tuyo. Ni siquiera. Así que un beso para la hermana de Lucre. Si llega a ver el video, pero no lo voy a devolver. Y ese lo voy a poner en un cuadro porque era muy gracioso, porque yo pedía características muy raras. Yo digo, claro, ¿por qué estoy pidiendo este chalecos? ¿De qué me está flasheando? Cuando Lucre me dice, sí, yo lo tengo ese chaleco. Ahí ya pasaba algo raro. No era cualquier chaleco blanco, te pide una remerita, no, no, no. Bueno, de ahí en más, todo hay un orden sincrónico muy específico y muy mágico, donde, bueno, al pasar el tiempo, Lucre iba avanzando también su sistema biológico genético y pasó de ver luces a empezar a ver formas, a empezar a ver códigos, números, que es lo que yo hablo. La realidad está codificada en códigos, en geometría. En mi camino en el 2008 fue ese mismo. En el 2008 arrancó a ver luces, después las luces tomaron forma, después empecé a ver el código, después empiezo a abrir bibliotecas de la biología, biblioteca de la historia humana, biblioteca estelar, hasta que entiendo que tenía aperturado el acceso a información de diseño de origen, eh, que nos toca activar, que es parte de la nueva genética, que les va a pasar a todos los humanos en el futuro, que ahora les está pasando a un montón de humanos, y bueno, tengo el honor de acompañar, y que obviamente por frecuencia se va sincronizando y van llegando eh, seres con estas características, nos vamos encontrando. Entonces, como la historia de Lucre, yo estoy rodeada de esa historia, de esas historias que van llegando a la sesión y van con activaciones nuevas. No tiene nada que ver ni con la New Age, esa espiritual, onírica o fantasiosa, también está en auge con mucho espectro de información de error, tampoco con esa información también que hay de excesos New Age galácticos con información mal interpretada. Eh, Creo que es como una vuelta de rosca de una información más simple, más neutral, más fisiológica, real, biológica y científica, eh, que nos da parámetros de estabilidad humana. Y también una de las premisas de la inteligencia orgánica del origen es que en la medida que comprendemos cómo funcionamos, nuestra genética avanza. Cuando incorporamos información que es verdad, la biología y las células la reconocen y cuando comprendemos cómo funcionamos, avanzamos. De los procesos de acompañamiento pedagógico que he ido haciendo a lo largo de este tiempo datan y dan fruto en que se empiezan a activar nuevos atributos en los seres que empiezan a comprender cómo funcionan, eh, solo con recibir información de comprensión de cómo funcionamos, pero también obviamente está puesto es una cuestión de difusión como de aviso humano, ¿no? Que hay una fiesta nueva para disfrutar, pero no una venta de cursos ni de talleres, porque de hecho he reducido el número y ya casi ni doy sesiones personales, no es ese el objetivo, porque aparte el punto tampoco está ahí, porque la idea es que así como yo me sola y avancé, es que cada uno se autoactive solo y accesa a información solo, no es necesario, no hay dependencia. Obviamente que sí podemos vivir procesos de acompañamientos momentáneos, yo también los he tenido en algún momento, pero, y hasta aún en mis procesos actuales los tengo, pero la idea es la tendencia de la independencia del acceso a la información. Y bueno, entonces yo creo que eso, arranca el protocolo viendo estas luces de colores, que ya es una sintomatología extraña, porque uno dice que es una patología visual. Obviamente hay síntomas de patologías visuales que se ven luces de color y qué sé yo, cuando, no, brillito cuando sube la presión o cuestiones, pero esto es otra cosa.
¿Por qué? Porque primero arrancan luces, son luces que se ven color neón, ya es síntoma de que la genética empieza a actualizarse, que esta es una bioluminiscencia, que es una combinación dentro de los elementos del cuerpo, dentro de la tabla periódica, que tiene que ver con el color neón, y que son los colores que tienen las bacterias marinas, bioluminiscencia, con esa capacidad se activa en el humano cuando está listo para empezar a procesar la realidad con un nuevo sistema biológico. Y esto se sucede por frecuencia y por conciencia, por poco evolutivo. Entonces es un proceso que lo diagrama el humano, ¿no? No es que no hay nadie elegido, no hay nadie extraño, sino que son humanos que han puesto foco interno de reflexión evolutiva, y eso da como resultado que empieza a girar los electrones con otra velocidad, la frecuencia empieza a cambiar, la antena biológica se empieza a activar, el ser humano empieza a recibir información. Entonces el primer síntoma es verde, pero después, a lo largo de, de los avances, el salud empieza a tomar forma, empieza a tomar, después toma formas simbólicas, y hay todo un proceso, después empiezan a ver pelis directamente, y después ya estás viendo lo que pasó en 1810 en una peli en color neón con los ojos abiertos o cerrados. Eso nos ha pasado y fue re gracioso. La primera activación, yo todavía no sabía que ella, digamos, obviamente que ella hizo su proceso de ver luz, va a empezar a ver código, a empezar a ver frecuencia y hasta empezar a ver peli. Y ahí se activa, metele peli, le digo. Y como meterle onda, pero en nuestro caso es activar un atributo nuevo genético. Bueno, y entonces te acordás de la activación que fuimos, una de las activaciones que fuimos entre ríos, nos apoyamos las manos en el árbol, pero llegué y apoyé, cerré. Lo que hacemos es conectar con la historia del lugar, entonces empieza a pasar la peli, no sé, fue en 1820, entonces empezamos a ver qué sucedió, cuáles eran los programas que preponderaban en el lugar. Bueno, ¿no? Y la primera vez que sí, con las dos las manos y vimos lo malo es que vimos lo mismo. Sí, vemos la misma peli. Son como los registros de memoria de los lugares. Y a mí me pasó con... Hay otra persona que... Claro, porque yo todavía no le había contado que yo veía eso, porque yo no develo mis atributos cuando todavía no tiene sentido que le cuente a alguien que no lo hace, que lo hago. Entonces yo esto ya lo hacía hace un montón, pero la primera vez que le sucede a ella, ella no lo contaba. O sea, Emma, no te lo dije, te lo dije. Claro, entonces yo por primera vez ahí digo, bueno, que vi la peli, que me dice, sí, acabo de ver lo mismo. Entonces, bueno, ahí compartimos ya había empezado a ver las pelis, bueno, ahí nada, y nos metimos en la misma fiestita y así estamos en un Disney. Cada vez que tenemos labor y activaciones, y damos formaciones, la verdad que nos sube la frecuencia, esto que llamamos la frecuencia del no humano, si bien no nos declaramos, hola, somos el ejemplo del no humano, nada que ver, que apenas un botón, una flecha de hilo que se activó para la humanidad como posibilidad actual. No es que seamos, no es consideración de superioridad tampoco, nada que ver con todas esas perspectivas que se puedan tener, sino, pero sí son avances genéticos que se dan por avances conductuales y avances frecuenciales. Entonces, bueno, uno de los puntos que queríamos abordar hoy, que nos parecía súper interesante y que hace tiempo queríamos compartir, tiene que ver con ese proceso también que hizo Luke en su momento, cuando llegó hace 3 años. Había una búsqueda existencial, había una situación de búsqueda de dirección, ¿no? O de sentido, porque esto también, yo en muchos de los videos siempre digo que como síntoma de los que van a dar el salto, sucede una pérdida de sentido, no una pérdida total, pero sí como la brújula empieza a girar y decir, che, pero es solamente esto. Sí, se descontrola porque cambia la frecuencia, cambia el sentido,
de operar. Entonces, bueno, esto le va a pasar a muchos humanos en superficie y esto es lo que iba, que en muchos videitos yo lo cuento como una sintomatología, eh, bueno, que muchas veces son síntomas incómodos o negativos, ¿no? Pero que en realidad están marcando que lo que está incomodando es lo bien. Los negativos son positivos a nivel de. Entonces, bueno, Lucre ir recibiendo esta, como en un de información y por su propio mismo sistema orgánico, biológico y natural, empezó a avanzar. Nada, pasó esto de ver luz, a ver formas, a ver códigos, colores. ¿Algo que quieras contar de ese proceso? Eh, ¿Fue suave, normal? Suave, sí, lo normalizo. No sé si lo normalizo. Bueno, y a lo que me refería con natural, con un proceso que es totalmente natural y que no se vive de manera extraña, aunque es extraño ver colores de neón, abrir pantallas holográficas, todas las cuestiones que en el caso van, o sea, en estos casos de avances biológicos empiezan a ocurrir, no es algo normal, pero se vive como un proceso suave y natural, como que no es algo raro. En realidad. No se siente raro, pero quizás si otra persona lo escucha y, wow, qué raro lo que está diciendo, pero qué loco, pero uno lo vive desde la pacificidad y es como tomar agua o como que el humano lo hizo siempre. Entonces es muy loco, eso es lo que quería hacerle, en realidad, darle desde afuera a Lucre, porque ella como lo vivió el proceso pasa, pasa todo y me pasó. Yo al principio lo naturalizaba, y bueno, y aparte que es lento y paulatino, ¿no? El uno, después se forma, y uno empieza a tomar otra velocidad de que se va rectificando, evaluando su vida, pero lo más potente que queríamos contar y divertido de este proceso de actualización genética que están viviendo muchos humanos y que tenemos disponible todos, sobre todo también si tienen algún síntoma de pérdida de sentido, pérdida de norte, o que algo les está sucediendo, empiezan a desenamorar de la estructura del viejo humano, ¿no? Hay como una desenamoramiento de lo que antes era normal, porque hay otro jueguito para divertirse, y eso está marcado a nivel frecuencial y a nivel pedagógico evolutivo. Entonces, sobre todo eso, el objetivo de hoy es para todos los que sientan síntomas de incomodidad respecto a la vida del viejo humano. Hay un inicio de unas pseudo, ¿no? O sea, mil, dice, algunos más, de otro más suave, pero que se van escuchando y oyendo, hay una puerta para abrir desconocida para el humano, divertida y con un nuevo sentido. Sobre todo el foco de hoy, que hace mucho que queríamos grabar, era lo que sucedió que, bueno, en el caso de Luke, en este nada, proceso de cambio y de su vida, ella en algún momento, bueno, consumía las sustancias que suelen consumir quizá los adolescentes, por todo ese rango etario que está desarrollándose entre el adolescente de entrar a consumir, ¿no? A consumir alcohol, drogas, que puedan, cuestiones que generan biofísicos que el humano necesita para pasarla bien, ¿no? Porque son momentos donde uno dice, bueno, voy a salir ahí y en realidad está sucediendo cada vez más en adolescentes y en todo un rango de edad que, como estamos en crisis de cambio humano, está mucho peor, ¿no? Intensificado este proceso humano. Y el mensaje que traíamos es que, bueno, nada, naturalmente, en realidad, Lucre lo que consumía era, fumaba marihuana, ¿no? Con peleas. En realidad,
era más día a día. Ah, llegó a ser Sí. diario. Fue justo cuando yo estaba en ese. Un trabajo convencional. Sí. En ese momento trabajé para una empresa muy grande y terminé yendo al psiquiatra porque necesitaba una salida. La única que veía era esa. Era como había tenido como un ataque de pánico. Sí. De hecho, cuando fui al psiquiatra que conté mi situación, lo que hacen es que te diagnostican. Claro. Y el diagnóstico fue que era depresión, ansiedad. Y mira lo que me acuerdo ahora, que yo se ve que lo tapé, bulimia. Bueno, y después en ese momento fue que yo consumía estas cosas. Era como un momento en el que yo, de todo eso, yo lo consumía para sentirme un poco bien en un momento del día. Y más allá de eso, antes de esa crisis, antes de llegar a esa crisis en tu labor convencional, ya consumían lo normal como consumen todos los chicos cuando salen. Bueno, y también probaste éxtasis, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el mensaje en el sentido es que el humano, con la reconexión para lo humano y bueno, cuestiones que venimos viendo evolutivas que responden, el humano tiene un nivel de placer existencial mínimo diario a cubrir sus actividades. Cuando este placer diario el humano no lo consigue, es la cultura en la que vive, tiene que suplantarlo artificialmente. Y ahí es donde viene la comida, la sexualidad, cualquier tipo de excesos. Mira, placer rápido, y las drogas, el alcohol, o entrar en estados a los que no lo sacan de su naturaleza, quiere decir que en su naturaleza no está tanto en el medio. Entonces, de hecho, podríamos recostar en una camilla, hacer una medición química y ver en qué estado está, porque es medible el nivel de placer que el humano tiene que sentir por el hecho de estar vivo diariamente. Y el sistema estructural en el que está puesto el planeta está caduco, está cerrado y está caído. No opera y no funciona para las nuevas mallas de información evolutiva. Entonces, los síntomas, como los que cuenta Lucre, son comunes y hay un número muy alto. De hecho, hace poquito tuvimos contacto con una persona que es el jefe de área de llamado el 911 acá en Rosario, nosotros estamos en Rosario Santa Fe, que había un número alto de suicidios que no salían en los noticieros por esto que resguardan esta información para no promoverlo. Hay una cuestión psicológica, pero que estaba pasando el aumento del número de suicidios de jóvenes en Rosario. Bueno, se sabe de algunos otros sectores también, en Uruguay también hay una charla donde estaba pasando bueno, y tienen que analizar cuál es el origen. Entonces, es evidente que hay un cambio de emisión solar, un cambio frecuencial y que esto va a traer consecuencias en la sociedad. Entonces, visibilizarlo y charlar puede generar un cambio, porque el Lucre es el claro ejemplo que ya al empezar a venir a las charlas, entender que había un cambio planetario, entender, yo siempre nombro en todas mis charlas que síntoma es ataque de pánico, es lo que le pasó a ella. Ataques de pánico que están habiendo, la gente retirándose, los sistemas laborales, o sea, son muchas crisis escondidas, están sucediendo en un gran número, y ella simplemente comprendiendo cómo funcionamos, poniéndola en el marco evolutivo actual, empezando a develar su formación real de IT, y ella empezó a ejercer acción en la misma dirección. Empezó a encontrar un sentido de a poquito, ¿no? Empezaste como ahí a entrar en acción, ¿qué traigo yo? Soy. Y ahí empezó todo un camino. Sí, ya como claro, cada vez que era algo relacionado. De que ibas develando información Sí. que constituía, ¿no? Que la constituye y como, mismo como va sucediendo, esto que yo cuenta es parte del protocolo, por eso lo abro hoy
por primera vez hago esta transmisión en equipo, ¿no? No habíamos hecho y no he hecho tampoco entrevistas que tengan que ver con esta temática específica. Pero fue muy hermoso y muy lindo su proceso y también vivirlo al lado de ella y ver cómo jamás en ninguna sesión y en ningún momento, en ninguna charla, ni siquiera en los acompañamientos que ella hacía en los talleres, a mí se me cruzó por la cabeza decir, bueno, no fumes más marihuana o si no tomes más de estas. Sin embargo, el proceso sola ella fue dejando. Ni siquiera yo lo pensé, ni siquiera yo lo puse a pensar que si estaba bien o mal. Claro, directamente, como que automáticamente se le desapareció la no necesidad. tenía Entonces, no, claro, al ir generando la química natural, de empezar a direccionar para el gozo orgánico natural interno, porque se empezó a entretener, se empezó a divertir, vio que había otra línea. Y, su química natural empezó a ser más importante que la química artificial. Eso es lo más importante que queríamos decir hoy. Y no solo eso, porque, bueno, ese es el punto fuerte, potente, sino que se disfruta más todavía y más que si uno se drogara, claro. se disfruta con la química del no humano. La química orgánica no se consume nada, simplemente se evoluciona. Es muy gracioso, es muy simple, pero lo es. Entonces, un proceso hasta que en un momento charlando, y qué sé yo, no, y no, pero ¿y cuánto hace que no? Bueno, y no sé tanto, y que nada, hace un montón, ya hace cuánto. Eh, y fue, ni siquiera yo nunca ella se lo planteó como un problema, simplemente fue una situación que desapareció, nunca yo se lo planteé tampoco como, che, deja esto, porque Claro, y tampoco yo lo veía, bueno, yo en ese momento veía malo, pero hoy no lo sigo, lo veo mal, pero hacer esa química natural es como que directamente ni se me ocurre y no me fue dan ganas. ni siquiera en las sesiones, ni ella nunca lo planteó como algo negativo, sino que había otro foco, que era el foco de su crisis quizá existencial o de sentido de vida, que es la crisis que tienen todos los que empiezan el proceso de reconexión para el no humano, pero todos lo tienen en diferentes medidas. A algunos le lleva meses, a otros le lleva años, a otros le lleva 2 días, a otros le lleva semanas, y hacen clic. Cada uno tiene sus procesos y sus tiempos. Eh, pero es maravilloso y el mensaje es ese. Hay un camino nuevo, hay una diversión nueva. Y simplemente tiene que ver con marcarse en el tiempo planetario, entender cómo funcionamos y entender que estamos ante un cambio de paradigma importante. No estamos solos, que hay caminos. Y después de esto, hasta ahí, normal, pero fue empezando Después era cada vez más, era desde yo decir, bueno, empezar a explicarle a ella, bueno, vamos a ir a dar un taller a tal lugar, porque hoy tenemos que hablar de el protocolo de reconfiguración celular, de actualización y tal. Te dice, sí, yo lo empecé a ver en la forma de, en esta forma geométrica, sientes. Claro, lo que me relataba era lo mismo que frecuencialmente yo sentía cuando veía la actualización biológica. Empezamos a ver que lo que pasaba es que estaba el protocolo de reconexión para el humano estaba siendo traducido en formas de códigos geométricos. Esos códigos tenían títulos con aspectos específicos del desarrollo humano. Entonces estaba empezando a acceder Lucre a esa biblioteca de geometría. Entonces, está gracioso porque ella ve la planta y le ve la geometría y los códigos de números. Ve la creación de otra profundidad. Y, bueno, lo mismo con el protocolo, todo el protocolo de reconexión para el nuevo humano, que yo estoy escribiendo un libro y tengo un montón de data clasificada que voy descargando, integrando de a poco y compartiendo, que se abrieron un montón de proyectos, que abrieron también en ese formato geométrico que va recibiendo y
Y nada, de divertirnos, de ver el orden sincrónico en la materia, cómo se nos alinea todo de manera tan mágica donde decimos, no sé, dos perros blancos y la cuadra que viene de dos perros blancos. Entonces lo sincroniza de una forma donde el juez es la materia, ¿no? El juez es la materia que llamamos esto, que podría ser una gran locura, pero no, somos muchos que estamos viviendo juntos esta gran cambio de paradigma, ¿no? Y cambio genético, bueno, bueno, empezamos a encontrarnos con seres que están con las mismas dinámicas y experiencias que estamos teniendo nosotras, la misma frecuencia, nos empieza a alejar de entornos que tenían otras direcciones y empezamos a unir y a conocer gente, seres que están en la misma, entrando en las mismas dinámicas que ya ven, que ya tienen contacto, seres estelares, bibliotecas estelares, con la ciencia, ¿no? Porque también hay mucha información, y también los gozo, los momentos gloriosos que vivimos, ¿no? Son momentos, que decimos, es un montón. Estamos recontra agradecidas y nos reímos y tenemos viajes que hemos vuelto riéndonos por mi panza. 2 horas que no aguantamos de estar broma tras broma, sincronía tras sincronía, evolutiva. Entonces, bueno, nada, compartir. Está viviendo la Tierra, ya que también al mismo tiempo hay una atomización de muchas crisis, hay en el medio seres que no están viendo nada, y después en el otro extremo seres que están viendo lo nuevo. Crisis, seres que están normalizados y seres que ya saltaron. Empezar a vislumbrar lo nuevo y ya lo decimos, no es que es como entero, lo humano, hay áreas en las que estamos refinadas y sí consideramos que hemos refinado y avanzado a nivel del humano, pero son pequeñas áreas, todas las áreas que vamos a actualizar, esto recién empieza, es una nueva etapa humana. Recién empieza, recién tenemos el primer hilo. Y después hay seres que aún están satisfechos con las necesidades del humano. Que no está ni bien ni mal, pero sí, el reloj lo está marcando la nueva emisión solar. Entonces todos estamos ya. Bueno, cada uno tiene su proceso, pero sobre todo eso, a apapachar a los humanos que estén en algún momento, que estén ahora o que les vaya a tocar la crisis de salto. Hay camino nuevo, nunca transitado antes por los humanos. Para eso estamos los que vamos haciendo los primeros pasitos, y así también tienen otros seres de otras generaciones que ya empezaron antes de nosotras, ¿no? Hay seres que hemos conocido de 60, 80 años que ya han vivido menor número, pero el número cada vez va creciendo más. Ya es inevitable y en un momento la información obviamente que se va a hacer oficial, eh, marcando ya los lineamientos de un vuelco histórico para el humano. Así que bueno, esto que también queríamos compartir, esto era que esté teniendo experiencias con consumir elementos que constituyen la tierra combinados de tal forma para generar placer, bueno, hay un camino para llegar a esos éxtasis, aparte que son mayores, son naturales, ¿no? Y ella que consumió éxtasis, yo en mi caso particular no consumí ningún tipo de droga ni de nada, por lo cual no, en esta encarnación al menos no lo conozco, no sé cómo se siente. Pero sí son estas ciertas expansiones de gloria y unas juegos por todo el cuerpo y nada, es una frecuencia ansiosa y gloriosa que en tu caso consumiste podés, ella sí puede describir que es la sensación que se siente cuando se consumen estimulantes artificiales, ¿no? De hecho, igual es mucho más. No sé si mucho más, pero es más Intenso. denso, más
Claro, genera que sucede por espacios de intensidad, porque son reconfiguraciones que son como de manifestaciones, pero químicas, que marcan como nuevos niveles. El nuevo humano tiene una nueva química, eso yo en el protocolo lo tengo diagramado. El nuevo humano por paquetes de programas rectificados conductuales refinados, las mismas glándulas biológicas empiezan a caracterizar. Entonces, las 7 glándulas principales del humano son como administradores, como jueces conductuales históricos. Cuando un humano salió de patrones antiguos y completó cierto número, se actualiza una glándula. Esa glándula hace una emisión química, porque el humano, como si el humano se mereciera por evolución un nuevo nivel de gozo, de vida. Entonces, esto también lo tengo explicado en uno de los videitos que se llama La Nueva Economía Planetaria, donde hablamos con Mir también los cambios de nivel de la energía sexual, hablando de gozo, disfrutar la creación, porque la energía sexual es una energía de creación. Y entonces ahí en el caso de ella contamos parir con un orgasmo, o sea, en vez de parir con dolor, que era el ser humano en la etapa de supervivencia, se paría con dolor, pero no humano que pare con un orgasmo. Yo en particular tengo 3, ¿no? Pero, mis partos sí fueron a un control, pero en el caso de Miri, dentro de que voy compartiendo algunos pasos con que empiezan a entrar en rangos de nuevo humano en diferentes áreas, no es que hay uno que tenga todo, no existe el humano. Pero sí, tenemos que ir haciendo verbo visible y categorizar sí los avances que vamos haciendo entre todos y cada uno en su área, ¿no? Y entonces parir con un orgasmo. Y Miri en ese video creo que se llama Nueva Economía, porque tiene que ir la nueva economía, ¿por qué explique lo de parir con un orgasmo? Porque es la forma de crear, la forma de sostenibilidad humana que ha cambiado, no por esclavitud, sino por, al expresar el ID, poner eso en servicio para la humanidad, genera una reciprocidad de retroalimentación. Es la nueva forma de crear, ¿no? La nueva forma de crear. Entonces, a lo que estaba yendo con la nueva química humana, por fase de diferenciación. Entonces, son como espacios comentarios que marcan que va a haber un nuevo resultado. Después va cambiando de a poquito. Si medimos un análisis de todas las hormonas que están las para el humano van a cambiar, así como todos los componentes del cuerpo. Pero bueno, hoy sobre todo queríamos hablar de un tema referido a las drogas y el área de la adolescencia o la preadultez, entrando en la adultez y la maduración, que tienen que ver con que hay un nuevo camino, ¿no? ¿Cierto? Así que bueno, eso era ahí el objetivo de hoy. Y bueno, no sé si me quedó algo pendiente, ¿qué pensás de lo que queríamos mostrar? Creo que Fuimos ahí analizar. sí, sobre todo porque es. Así que bueno, eso es lo que queríamos ahí transmitir. Bueno, besitos a todos. Bueno, hoy asumimos que vamos a hacer una saga de compartir muy buena que estamos disfrutando solas y podríamos ya estar compartiéndola, porque encima lo más que el proceso de compartir información. O sea, la genética cambia por pedagogía. O sea, es un montón. Y bueno, nada, eso estamos. Así que besito a todos. Esa fue la transmisión por hoy.